Bien, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos esta edición de Ahora y en la Hora. A ver, como me gusta, ¿no? Vamos a ir un poquito, ¿no?, a contramano de lo que se ha venido planteando últimamente, y estamos hablando del caso de Andrea Vidal. No solamente el caso de Andrea Vidal, porque recordemos que se hablaba, o se sigue hablando justamente, de una red de prostitución en el Congreso de la República que habría dirigido Torres Saravia, que además, recordemos, es miembro de Alianza para el Progreso. Lo decía hace poco una nota también de Beto a Saber. Tenemos algunas novedades, ¿no? Algunos documentos que hemos podido obtener en la línea, obviamente, de las investigaciones que incluían a Andrea Vidal. La primera es justamente respecto al tema de una red de prostitución. Esa fue una carpeta, una investigación que abrió la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público. Y por el otro estaba justamente la investigación por homicidio, ¿no? Por homicidio justamente contra el ciudadano venezolano, y también en el caso de Andrea Vidal. José Daniel Vargas Briceño, el ciudadano venezolano que manejaba el taxi en el cual viajaba Andrea Yasmín Vidal Gómez. Vamos a centrarnos en lo primero, ¿ok? En el caso de una red de prostitución que tenía justamente a Andrea Vidal Gómez como agraviada en este caso. En las dos está como agraviada. Más allá de que el Ministerio Público obviamente hacía la investigación respecto de Torres Saravia, es decir, ¿quién era el acusado? El señor Jorge Luis Torres Saravia, por la presunta comisión del delito de favorecimiento a la prostitución en agravio de ¿quiénes? De Andrea Yasmín Vidal Gómez e Isabel Cajo. Y también contra el que era enamorado de Andrea Vidal, David Falcón Cortabarría, ¿ok? A él lo acusaban por la comisión del delito de favorecimiento a la prostitución. Estos fueron todas teorías, hipótesis que se fueron planteando justamente tras el asesinato y las investigaciones en profundidad que se hicieron sobre lo que ocurría en el Congreso, Torres Saravia, etcétera, etcétera. Aquí la novedad es que el Ministerio Público ha dispuesto el archivo definitivo de la investigación que se le seguía a Torres Saravia y al señor Rodrigo Falcón Cortabarría, es decir, al ex enamorado de Andrea Vidal. Y esto ha quedado consentida porque las partes justamente no han puesto ningún pero, y el Ministerio Público, esto ni siquiera pasó a manos de un juez, se ha quedado en investigación preliminar, y el Ministerio Público decide que no hay elementos para sostener que se trataba de una red de prostitución que incluía, repito, como acusados a Torres Saravia y al ex enamorado de Andrea Vidal. Es decir, si se quiere, ¿no?, un triunfo para Torres Saravia, que había planteado que era inocente, etcétera, etcétera. Esto, claro, dentro de lo que se planteó inicialmente como una red de prostitución. Y yo quiero dejar aquí algo que yo he estado viendo justamente en los últimos días, ¿no? Hay una diferencia notable, creo yo, entre lo que se ha podido encontrar de Andrea Vidal y lo que hemos podido encontrar de Isabel Cajo y Alexandra Gil. Digo yo, y ese es un análisis lógico, si toda la prensa se ha echado a buscar finalmente todas las hipótesis que quieren confirmar, definitivamente hubiesen encontrado imágenes, fotos de Andrea Vidal, como sí se han encontrado de Isabel Cajo en esta web de OnlyFans, ¿ok? Ese podría ser un punto. Hablo yo si es que efectivamente la señorita Andrea Vidal era o no parte de una red de prostitución que operaba en el Congreso de la República bajo la cabeza de Torres Saravia. Ojo, aquí en el Perú una cosa puede ser una decisión fiscal como la que le acabo de leer, y otra cosa puede ser la realidad. Siempre podríamos dudar de que el Ministerio Público, la policía no ha hecho bien su chamba. Pero el hecho concreto es que, para efectos de que al señor Torres Saravia lo puedan meter preso, sentenciar, pues nada de eso va a pasar, porque el Ministerio Público ha decidido que ese caso no avanza, ahí muere, archivamiento definitivo. ¿Ok? Esto, obviamente,
me lleva nuevamente al análisis de, porque ayer lo comenté, ¿qué pasó en el asesinato de Andrea Vidal? Y claro, yo me he dado el trabajo de ver, porque si había una red de prostitución, como se ha manejado la hipótesis que el Ministerio Público niega, y eso habría tenido que ver con congresistas, con gente que creía que Andrea Vidal sabía mucho, a Andrea Vidal la habrían mandado a matar. Una mano negra que podría tener fuerza en el Ejecutivo, en el Congreso, etcétera, etcétera. ¿Fue así o no fue así? Cuando uno habla con los familiares de Andrea Vidal, la respuesta es contundente. Ellos sostienen, ¿no?, con toda la firmeza también de los familiares, ¿no?, de la madre, etcétera, que su hija no era parte de una red de prostitución y que no había más que haber estado en el lugar, en el momento incorrecto. Y que era un tema con el chofer venezolano y que desgraciadamente ella estaba atrás y también recibió 6 impactos de bala que le costaron la vida. 7 impactos de bala, perdón. Entonces uno dice, bueno, efectivamente, la gente que disparó, ¿ok?, buscó dispararle directamente a Andrea Vidal. Ella era la persona a quien inicialmente querían matar y el chofer fue una víctima, digamos, que estuvo en el lugar equivocado. Pues cuando uno ve la necropsia, ve los informes, más bien lo lleva a pensar lo contrario, que era al chofer venezolano a quien quería matar. Muéstrame las imágenes, por favor, de lo que son las fotografías del auto que manejaba el señor José Daniel Vargas Briceño y en la parte de atrás que iba Andrea Vidal Gómez. Y ojo, por favor, háganme el seguimiento, porque aquí no se trata de que cuando hablo, ¿ok?, de que se ha archivado una red de prostitución y de que lo más probable es que a quien querían matar inicialmente era el chofer, no quita que haya todo esto que hoy conocemos. Las fiestas de José Gerí, chicas guapas que entraban al Congreso de la República, chicas que no necesariamente eran parte de una red de prostitución que manejaba Torres Arabia, pero que efectivamente podían entrar a trabajar, podían tener OnlyFans, las contrataban no por sus méritos, sino porque tenían estas pintas, estas apariencias y participaban en fiestas, en juergas, en los chongos que nos va quedando claro le gustaba armar a José Gerí y compañía. Y que hoy pareciese están siendo apretados por algunas personas que participaron de esas fiestas, de esas orgías, llámelo usted como quiera, y que están dispuestos a empezar a contar lo que vivieron con fotos, con videos y con información como la que le hicieron llegar a Perú 21, que soltó esta nota interesante el día domingo. Quiero volver nuevamente al tema de los carros, por favor. Ahí está clarísimo. Si ustedes ven el chofer que iba adelante, miren todos los balazos que hay acá justamente en la parte delantera. Pero uno diría, bueno, sí, si era el chofer a quien querían matar, ¿por qué todos los balazos, no sé si puedes ampliar esa imagen? ¿Por qué los balazos van justamente al medio y no necesariamente al lado donde precisamente iba el chofer? Es decir, al lado izquierdo, si estamos adentro del carro, al lado derecho, si es que nosotros lo miramos de afuera. Estos son también 7 balazos que se dispararon en la parte trasera, donde iba Andrea Vidal. Estas son otras imágenes, un balazo aquí en la puerta delantera y 4 balazos. Entonces, ¿qué planteo? No nos queda tan claro, ¿no?, que se haya buscado matar a Andrea Vidal porque sabía algo, no toda esta hipótesis, esta elucubración que se está planteando. La cosa puede ser más sencilla. La cosa puede ser que Andrea Vidal, desgraciadamente, estuvo en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, y que la persona que justamente querían matar era un venezolano que además parece que tenía un carro, que lo había obtenido ni bien un mes de haber llegado al Perú, etcétera. Es decir, la delincuencia común, el apriete, el gota a gota, etcétera, etcétera. Esa es justamente la labor que tiene que hacer el Ministerio Público, ya que ha descartado la figura de la red de prostitución, ¿ok?, y ha limpiado a Torres Arabia y al exnovio de Andrea Vidal. Uno se pregunta, bueno, aquí lo que queda claro es que igual han habido 2 personas asesinadas. Si queremos definir si es que iban por una o por otra, ese es el trabajo que tiene que hacer la policía y el Ministerio Público. Y la policía, es cierto, como lo ha planteado también Beto Ortiz y otros, Hildebrand en sus 13, por ejemplo, no ha hecho un trabajo diligente. Se les escapó una posibilidad de poder acceder a esas personas que habían entrado con el carro, que efectivamente había estado siguiendo al chofer que recogió a Andrea Vidal y que un poco más allá fueron baleados con la muerte de estas 2 personas que he comentado. Y aquí entro al segundo documento, repito, en exclusiva. Primer documento, Torres Arabia
La investigación por red de prostitución, archivada. Esto no se mueve más. Tendría que aparecer un nuevo elemento para que el Ministerio Público vuelva a abrir esa investigación. Repito, no quita que haya habido otro tipo de fiesta, juergas, parrandeos con chicas que ahora sabemos entraron a trabajar al Congreso de la República, fueron a la fiesta de José Gerí, visitan al presidente de la República en Palacio de Gobierno. No tiene que ser toda, ¿no? No, todos los elementos tienen que ser verdad. No, vayamos por lo que es verdad y por lo que sabemos, no por la gran historia que algunos quieren contar. Segundo documento oficial. En la investigación por homicidio, ¿ok? El fiscal, ¿dónde lo tengo acá? Especialista, ¿no? Bonilla, Mundaca. Aquí voy justamente en cualquier momento con el nombre de la fiscalía. A ver si me ayudas, por favor. ¿Ok? Delito, homicidio calificado. Los agraviados, los dos muertos, Vargas Briceño, el ciudadano venezolano chofer, y Vidal Gómez Andrea Jazmín. Le pide un mandato de detención para 1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Ok? Una de ellas, porque además, si bien el mandato de detención ya salió 3 de febrero, parece que la policía lo sigue buscando. No queremos poner en aviso a las personas a las cuales, obviamente, la policía, por orden del juez, está buscando detener gracias a este pedido de detención preliminar. Pero lo que sí puedo decirles es que una de esas personas es el ex enamorado de Andrea Vidal. ¿Por qué? Porque parece que hay una comunicación telefónica, ese tema lo vamos a profundizar el día de mañana. Pero son 5 personas a la cual el juez Pablo Barrueta decide darle razón al pedido del Ministerio Público y le dice, sí, te doy la detención preliminar para estas 5 personas. El caso de David Rodrigo Falcón Cortabarrí, el ex enamorado, es que desde diciembre está en Colombia. No ha querido saber nada del tema. ¿Ok? Entonces, claro, uno se pregunta qué tan diligente será el trabajo de la policía, de la fiscalía, pide una orden de detención preliminar a una persona que se sabe que desde el mes de diciembre está en Colombia. ¿Cómo va a lograr finalmente esta extradición? ¿Esto es humo? ¿Esto es una cosa un poquito para tapar una decisión que a algunos les podría parecer cuestionable, como era archivado la investigación por prostitución, pero lo que claramente para algunas personas era lo que correspondía? La madre de Andrea Vidal está satisfecha con esta decisión porque siempre ha dicho que han maltratado la imagen de su hija por un tema de prostitución con Torres Arabia. Se entiende, es la posición de la madre. Quizá buscaremos más adelante conversar con ella. ¿Ok? Pero lo que queda claro es este documento. ¿Va a hallar o no? Hay muchísimo que hacer y repito, a la policía se le pasó algunas palomillas. Pudo haber actuado antes y recién está pidiendo detención preliminar. Ahora, uno diría, ¿tiene algo que ver con los últimos sucesos? ¿No? El juez finalmente le hace caso a un pedido de la Fiscalía porque este tema se está volviendo a mover ahora que conocemos las visitas a Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera, de José Gerí. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. En el mundo de la conspiranoica, finalmente uno lo puede unir como le dé la gana. El tema es que sí necesitamos saber quiénes estuvieron detrás del asesinato del señor José Daniel Vargas Briceño y Andrea Jazmín Vidal Gómez. Otro de los temas cuestionables es que toda la familia del taxista asesinado, quien según, repito, la versión de los familiares cercanos a Andrea Vidal, sería justamente a quien quisieron matar y que Andrea Vidal fue justamente una víctima que en ese momento estaba en el lugar incorrecto, han salido del Perú, se han ido para Venezuela. Uno podría decir, bueno, más bien eso está en la línea que efectivamente al familiar venezolano lo mataron personas de una mafia, de la delincuencia, que ellos se han asustado y se han querido ir. Pero repito, dentro de las hipótesis y lo que uno quiere finalmente no contar para que le cuadre la historia que pretende no embutirle a la opinión pública, pues a mí podría ser lo contrario. No, como eso se trata de un tema desde lo más alto del poder que han mandado matar a Andrea Vidal, justamente se han ido por eso también. Conclusión, viejo, hay que seguir investigando y llegar qué es lo que va a definir. ¿Podrá importar o no estas detenciones preliminares una vez que la policía los capture? Porque, repito, ¿hasta ahora tiene alguien capturado, Martín? ¿De los 5? Tiene a 2 personas detenidas. Faltan 3. No voy a decir los otros nombres de los 2, pero hay uno que está en Colombia. Falta uno que está en Colombia. Yo repito,
La cosa puede ser mucho más sencilla. El caso de Andrea Vidal y su muerte no está vinculado a un tema que desde arriba estaba en el lugar inadecuado. Esto quita que José Gerí, algunos congresistas, ¿no?, los babies, ¿ok?, una vez que llegaron al poder se han dedicado a contratar chicas guapas, a tratar de salir con ellas, a invitarlas a fiestas, a invitarla al santo de José Gerí, que antes era un que no le daba pelota ni nadie, ni su familiar, y que ahora con un poquito de poder contratan gente, llevan, hacen fiestas, toca batería, Arturo Vidal. Por supuesto que sí. Habría que ser un tonto para no darse cuenta que esa cosa es una realidad. Y que lo sigue haciendo porque desde que ha llegado al poder, en Palacio de Gobierno, siente que puede seguir con esta novelería. Likes, contrataciones, chicas que se quedan conmigo y pasan toda la noche en Palacio de Gobierno. Si hay alguien que le quita la dignidad a esas chicas que han entrado al Palacio, es el propio José Gerí, no la prensa, no el periodismo. Pero repito, no querramos, pues, ¿no?, una vez que tienes el muñeco, ¿no?, sacarle uñas, dientes. No, a veces eso es lo que hay. Es lo que hay. 7 balazos a Andrea Vidal contra 20 y tantos, contra 16 impactos de bala de Daniel Vargas Briceño. ¿Ok? Perdón, 7 impactos de bala a Andrea Vidal, 16 impactos de bala y creo que algo de 40 balas disparadas al vehículo. ¿Qué nos dice la lógica? ¿Quién era a quien querían finalmente quitarle la vida prioritariamente? ¿A uno o a otro? Claro, la otra historia cuadra mejor, ¿no?, con la que desde el presidente alguien quiso mandar matar porque sabía mucho que no se... ¡No! Y repito, la red de prostitución se cae, pero eso no quita, y ahorita nos va a ilustrar el doctor Nakazaki, que hayan otras posibilidades, otras maneras de chicas que llegan finalmente al Congreso de la República porque las contratan por sus buenas pintas y que finalmente deciden ir a fiestas, juerguearse y eventualmente, vamos a decir, un compartir modernamente. O quizá prostituirse también, no lo sabemos. Y repito, nadie encuentra una imagen parecida de Andrea Vidal a las que se obtienen de Isabel Cajo. Repito, y además, ¿no?, en el tema de la prostitución hay un tipo de prostitución que está tipificado y parece que no habría cuadrado acá y por eso también se archiva la investigación. Es decir, que haya una persona, en este caso Torres Arabia y el novio, que finalmente fomentaban esa prostitución, consiguiendo clientes, etcétera, etcétera, y que además recibían un dinero a cambio. Podría ser completamente otra modalidad. Lo que queda claro es que el señor presidente de la República, hoy por hoy, y algunos de sus amigos congresistas mendigaban amor en el Congreso de la República, mendigaban cariño a través de puestos de trabajo con la plata de todos nosotros. Algo parecido a lo de Otárola. ¿Es un delito o no es un delito? Si es que hay dinero, ¿no?, finalmente a cambio de ese tema, dinero público, será delito. Si no, no lo es. Es antiético, es inmoral. ¿Qué mal habla de la persona que no está preparada, no tiene capacidad para tener un cargo público? También es cierto. Pero no todo lo que nos parece mal y antiético termina siendo delito. Estos son entonces los 2 documentos que quería compartir con ustedes y vamos a estar justamente siguiendo de cerca el tema, sobre todo el de homicidio calificado. Aquí es donde se van a ver exactamente, porque si la policía no hace su chamba, si no captura a los sicarios que finalmente tienen la placa del carro, tienen un pago de EasyPay, etcétera, es decir, para todos va a ser, no sé, para algunos quizá va a ser una perita en dulce, ¿no? Porque las hipótesis, ¿no?, las películas, ¿no?, la novela negra se va a poder seguir tejiendo. Pareciese que nadie quiere llegar a la verdad, sino que cada uno quiere contar su historia, una más escabrosa que otra. El tema termina siendo el poder y el uso del poder para cositas personales. Amiguitas, fiestas, parrandas, chicas, etc. Ese termina siendo el tema. Repito, a mí me parece que lo de Andrea Vidal se cae maduro. Pero claro, también es una hipótesis. Me parece que la mía es la de más sentido común. Pero a mucha gente pues le gusta, obviamente, elucubrar otras cosas. Pero repito, ¿quién tiene la última palabra?
la fiscalía, la policía. El juez ahora le ha dado la razón, ¡pum!, detiene a estas 5 personas. Ojalá la captura de estas 5 personas, incluido el ex enamorado que tendría que caer en Colombia y venir traído acá al Perú, aporten y puedan encontrar lo que verdaderamente pasó. Si es como yo creo que pasó, que a quien apuntaban era al pata, repito, no quitará toda la historia de José Gerí, las contrataciones y las chicas, y las fiestas y las parrandas. Hay alguien que ha estado en esas fiestas, en esas parrandas, han habido juergas, han habido excesos, y lo tienen de los cojones, discúlpeme, al presidente José Gerí. Y tener un presidente en esas condiciones es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar. Porque además de inepto, está siendo extorsionado por haberse portado mal, por no haber tenido juventud, viejo. Esa es la verdadera mensaje. Y con la plata del Estado. Ok. El presidente José Gerí, en sus pintas veraniegas, juveniles, estuvo con Bernie Navarro, el embajador de los Estados Unidos. Muéstrame la foto, por favor. Las amiguitas de Gerí. Te has equivocado de programa, me parece. Dice, cambiando el menú, compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú, el embajador Navarro. Bernie Navarro, seamos honestos, lo escuelea, lo pichonea a José Gerí. El mendigo de amor, de cariño. ¿Ok? El que necesita ser congresista para poder invitar a una chica, para poder departir con alguien. Esa es la verdad de la milanesa. Seamos honestos. Y sí, eso molesta, eso incomoda, porque finalmente se contrata gente para que el señor Gerí pueda tener algunas muestras de afecto. Y lo escuelea de manera tal que dice cambiando el menú. Claramente en una referencia a los chinos y al chifa. Y claro, el hombre la publica como diciendo, no solamente cambio de menú, sino cambio de las formas. Yo lo publico por delante y a mí no me van a agarrar entrando a un restaurante. Esto creo que es la terraza del Country Club, si no me equivoco. Ahí en San Isidro, ¿no? Pidiéndose su hamburguesa recontra americana. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú. Claro, no queda bien parado el presidente Gerí, ¿no? Y creo que tampoco ayuda la postura de Navarro. No me voy a ir tanto a la crítica que hizo Juan de la Puente ahí en Twitter, que creo que me la mostraron ahora más temprano, ¿no? Pero, repito, lo escuelea, casi que lo saca a pasear al parque, como si fuese una mascota. Y le dice ahí, por si acaso, ahora ya no solamente los chinos, y además te voy a dar una lección de que no te tienes que ir a los chifas de madrugada escondido, sino que justamente Estados Unidos te hace comer la hamburguesa y además lo publica y es transparente, cosa que te faltó con los chinos. Ojo, parece que has sido víctima de los chinos. Tampoco ayuda, ¿no? No sé, a mí me da medio roche. Es un presidente, ¿no?, de poco nivel, que viene el embajador, que además no es diplomático de carrera. Es un amigo de Donald Trump, así también, un poquito bravucón como es Donald. Seguramente no le ha gustado el concierto de Bad Bunny el domingo en el Super Bowl. O quizás lo han visto juntos. ¿De cuándo es esa foto? Ayer en el Country Club. No sé, es algo para comentar, pero que finalmente no me gusta, pero bueno, es la postura de Bernie Navarro y lo claramente es que lo escuelea al presidente de la República, José Gerí. Ahora, justamente, para terminar y ir con nuestro primer invitado, el doctor César Nakazaki, en la línea de lo que se ha venido sacando, ¿no?, de José Gerí, las fiestas, las chicas que entran a Palacio de Gobierno, etcétera, pues pareciese que hay un cambio de tono en el Congreso de la República respecto de los votos para lograr la legislatura extraordinaria que podría convocar a un pleno extraordinario. Pero antes de decirle eso, quiero mostrar, ¿tienes la imagen de Montalvo con Rospigliosi? ¿O no la tenemos? Un cachito. Porque, mira, si tú vas a ser fiscalizador y la quieres pegar, ¿no?, de que eres bravo, ¿no?, y de que Rospigliosi tiene que convocar a un pleno extraordinario, una legislatura extraordinaria, me callo. A ver, ponlo en volumen. Nada más, presidente. Sí, un acta virtual para ver la problemática. Presidente, escúcheme, presidente. Nos están robando y no podemos permitir. Escuche, no podemos permitir, presidente,
no podemos permitir de que de repente usted diga todavía que inicie el pleno. Es algo, una falta grave, presidente. Tenemos a un presidente presuntamente delincuente que está conduciendo el destino del país, presidente. ¿No? Pero no, ¿por qué no puede convocar? No, solamente pido que me la Junta de Portavoces. Mire, Perú Libre ha presentado un documento, presidente, a su presidencia. Yo quiero que usted actúe con transparencia, nada más. Que nos dé la hoja virtual. Escúchame. La hoja virtual. No, pero escúcheme, es algo urgente, presidente. Es algo urgente, de verdad. O sea, es algo preocupante que usted... Si no tiene 78 firmas. Termina. ¿Quién publicó eso? Pero, o sea, Montalvo, él mismo se graba como un gran fiscalizador y después publica él mismo el papelón que está justamente cometiendo, porque parece que a la gente no le entra. Es decir, si quieres fiscalizador y ser bravo y además publicar tu video en el cual te quieres vender como fiscalizador, por lo menos tendrías que saber que necesitas sí o sí 78 firmas. Es un mito que la Junta de Portavoces o Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso pueda convocar de motu propio una legislatura extraordinaria y por ende un pleno extraordinario. Se necesitan 78 votos. Ya quítate esos adornos y ponte serio, pues, Montalvo. O sea, como todos están en campaña, ahora todo el mundo quiere hacer un show al estilo Gerí, pateando puertas en las cárceles. Por favor. Y todavía lo graba y lo transmite como si hubiese sido algo cojonudo de Segundo Montalvo. Un gran fiscalizador. Por favor. Bueno, vuelvo al tema. Parece que hay ahora 65 votos. Y, repito, para no esperar al 1 de marzo, que ahí sí se podría ver en la Junta de Portavoces y convocar, ¿ok? Se necesitan 78 votos de congresistas y ahí no le quedaría otra al presidente del Congreso, quisiera o no quisiera, de hacerlo. Si no, va a haber que esperar al 1 de marzo. No hay otra, viejo. No puede convocarlo el presidente del Congreso así quisiera. Esto fue hace 2 días... Perdón, hace más, ¿no? Estamos 10, hace 4 días eran 60 y ahora Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha dicho que hay 65, igual faltan 13. Y una vez que lo convoquen va a venir la otra duda si es que tiene que ser vacancia o censura. Vamos a ver cómo va ese tema. Ahora sí, no tengo nada más pendiente, ¿no? ¿No? César Nakazaki, doctor, está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Cristian, gracias por la invitación. A ver, lo primero que yo quería comentar y que nos ilustre un poquito es ¿qué está penado de la prostitución aquí en nuestro país? ¿No? Yo mostraba la decisión de la Fiscalía de archivar definitivamente la investigación preliminar contra Torres Sarabia, presunta comisión del delito contra la dignidad humana, explotación sexual en agravio de mujeres en proceso de identificación y contra Torres Sarabia por presunta comisión del delito de favorecimiento a la prostitución, igual del señor Rodrigo Faltón. Cuénteme un poquito qué es lo que está penado, cuál es el delito en prostitución. Hay 3 grandes sistemas que regulan la prostitución, uno absoluta libertad, otro absoluta prohibición y el sistema arreglado, que es el que sigue el Perú. La prostitución es un acto comercial lícito, siempre y cuando cumpla con 2 condiciones. Las personas que la practican tienen que estar sujetas a control de salud y tiene que ser realizado el acto de prostitución en establecimientos con licencias especiales. O sea, prostíbulos, masaje, una de esas cosas. Entonces, la prostitución que cumple esos requisitos es lícita. La prostitución que viole esos requisitos es un ilícito administrativo, no es un ilícito penal. ¿Qué significa un ilícito administrativo y cómo se pena? Como una multa, infracciones administrativas, una infracción de tránsito, una infracción anti-Indecopi, todo el derecho administrativo sancionador. Dígame entonces, doctor, ¿por qué cuando finalmente entran a un prostíbulo clandestino en el cual efectivamente hay un ilícito administrativo, porque si es clandestino no tiene permisos, ¿por qué finalmente detienen a los parroquianos e incluso los muestran como delincuentes? Ese es un gran abuso, como recordarás, hace muchos años, sobre pretexto. Pero nosotros, alguna prensa, como buenos pelotudos, creemos que es una nota de la gran flauta porque el policía nos convoca y le ponemos la cámara a los parroquianos. Recuerda como hace muchos años la leva, sobre pretexto que no tenías libreta electoral, te llevaban detenido y eso era ilegal. Porque siempre estuvo en la Constitución que se detiene por mandato judicial salvo flagrante delito. Hay muchas prácticas ilegales en el Perú, sin duda. Nunca un
vamos a decirlo en términos comerciales, ¿no? Un usuario va a ser sancionado. Como el consumidor de droga. Sí, pero el consumidor de droga te encuentran con droga y te puede meter preso. So pretexto de que hubiese una sospecha que es posesión con fines de comercialización. Bueno, pero entonces la policía se zurra porque finalmente hace lo que le da la gana, nadie conoce la ley y al final... Hasta hace algún tiempo se pensaba que si un policía te detenía podía revisar tu carro. Y ahora que hay mayor cultura, se conoce mejor las leyes, un policía no puede revisar tu carro sin autorización. Es evidente... ¿Qué pasa si revisa tu carro y abajo ve droga? Delito flagrante es otra cosa. Okay. Si hay sospecha de delito. Si Bueno, hay sospecha, ahí la podría sembrar también. También es una clásica. Cuando hay muchísimos temas de corrupción policial, una de las prácticas de corrupción es el sembrado de droga. Ok, pero ahora, en el caso quiero volver al Congreso de la República. ¿Qué me decías? ¿Las requisas? Ah, las pesquisas de Barbadillo. ¿Estás apurado, Martín? ¿Qué pasa? Por los tiempos, ok. Aquí tú sabes que acá me dan indicaciones. No hay digamos, una red de prostitución porque... Tú has marcado bien la pauta. Ahí el caso es cerrado porque sostener como hipótesis de investigación que se llevan damas al Congreso para que realicen actos de prostitución, o sea, tendría que ser comercio. Oye, congresista, acá tienes una chica, ¿cuánto le vas a pagar? ¿Cuánto le vas a pagar? Eso era, más es lo que tú señalas, que por sus cualidades físicas y no intelectuales hayan llevado al Congreso y se haya seleccionado indebidamente personas. Por ahí va el tema. Que dicho sea de paso, existe el delito de nombramiento indebido de personas en un cargo público y existe el delito de aceptar el cargo público sabiendo que no cumple los requisitos. Es un delito que poco se aplica, ¿no? Eso es lo que se tendría que investigar. Barbadillo. Una cortina de humo, creo, lo he leído también en su cuenta de Twitter. ¿Quiénes serían los responsables, si es que responsabilidad penal, responsabilidad política, de quiénes, cómo se probaría finalmente que hay una responsabilidad penal de no sé quiénes? Usted me dirá. Igualito que en el caso de esta joven asesinada, y no he visto ese auto de detención, el móvil, el motivo. ¿Qué lleva a asesinar? Y en este caso concreto, ¿qué llevó al director? El responsable de las inspecciones de las celdas es el director del penal. El director del establecimiento penitenciario es el que marca si debe haber una revisión ordinaria, especial. Hay varios tipos de revisión. Y deben ser siempre por motivos de seguridad. Y en el penal de Barbadillo, conozco perfectamente, en el penal de Barbadillo, todo lo que ingresa a las celdas o a los establecimientos donde se encuentran los expresidentes, todos sin excepción, es con autorización del director del establecimiento penitenciario. Desde qué colchón hasta el televisor y el ventilador. Todo es con autorización del director del establecimiento. No hay manera de que puedan plantear que eso era ilegal y que lo habían metido de contrabando, porque obviamente un televisor nadie lo puede meter de contrabando ni un ventilador. Sin duda alguna, todo lo que hay en cada una de las celdas de los expresidentes es con expresa autorización. Pero entonces el INPE viene con la cantaleta de que hemos encontrado privilegios y todo, finalmente a quien tendrían que sancionar por haberlo permitido es al jefe de Barbadillo. Y que hay un doble control. Control en la puerta para acceder a las instalaciones y control en el específico ambiente del establecimiento pero doctor Nagasaki, queda claro que le han permitido meter todo lo que se ha visto justamente en los videos. Es autorizado. Ni siquiera, porque hay que hablarlo claramente. No es que sea clandestino y te coimeo, déjame entrar esto. No. Todas las condiciones de habitabilidad de los presos en el establecimiento penal Barbadillo está establecido por los directores del primer día. Entonces, finalmente, vayamos a lo que ha sido. Obviamente, una cortina de humo elaborada seguramente con la venia de la jefa del INPE, claramente, lo más probable, el Ministerio de Justicia, conversado también con el presidente José Gerí. Oye, hay que un poquito mover las cámaras a este tema, finalmente que rebote, tenemos un amigo en el comercio que va a sacar el tema. ¿Cuáles serían las responsabilidades? Porque queda claro, aquí han planteado violación a la intimidad. ¿Tiene sustento lo que ha planteado 3 expresidentes que están presos en Barbadillo? Sí, porque el único derecho que pierde una persona sentenciada a pena privativa es la libertad, y la libertad ambulatoria. Solamente la libertad ambulatoria. No existe la pena de pérdida de la intimidad.
No existe esa pena. Ok. Entonces la intimidad solo podría ser afectada si es que el interno pone en peligro el penal. Si, por ejemplo, es un interno que tiene una enfermedad venérea, yo voy a forzarlo y voy a examinarlo, voy a desnudarlo, voy a afectar su intimidad, pero justificadamente. Correcto, pero esta ni siquiera es una intimidad, sino es una violación a la intimidad con un uso obviamente indebido, que es generar una cortina de humo y pasársela a medios de comunicación para que sea una noticia. Sin duda alguna, porque primero, la inspección es arbitraria, porque no tiene motivo. Las únicas inspecciones que tienen motivo es cuando hay peligro a la seguridad del penal. Déjame contradecirlo con eso. Dale. INPE. Precisamos que el penal Barbadillo corresponde a un régimen cerrado ordinario y que las acciones de control desarrollados se realizaron bajo la normativa vigente conforme al Código de Ejecución Penal y al Reglamento General de Seguridad Penitenciaria. Obviamente no han tocado el tema de la violación a la intimidad, pero dicen que la requisa era legal. Tendrán, primero que digan la norma, no eso de que es legal o es ilegal, ¿qué norma? Uno, los invito a que digan la norma. Y segundo, que señalen la resolución del director del penal de Barbadillo, donde determinó que en las celdas de los expresidentes había situaciones de peligro para la seguridad del penal por ingreso indebido de cosas o porque haya armas, teléfonos, etcétera. Solamente el peligro o el riesgo a la seguridad del penal justifica las inspecciones. Si no hay peligro, no hay un tema de seguridad, tú no tienes que inspeccionar nada. No es Lurigancho. Y si quieren televisores, y quieren ventiladores, y quieren restaurantes sin contenedores, vayan al Lurigancho. Pues yo también temprano puse que hasta ahorita estoy esperando los televisores y los ventiladores del Lurigancho. Jamás se van a meter ahí, pues. Luis Alberto Vega, gerente general del INPE, ha dicho: se ha solicitado al director del establecimiento penitenciario, es decir, Barbadillo, que informe lo ocurrido para determinar las responsabilidades del caso y ver cómo se filtraron las fotos. O sea, no solamente es una cabronada lo que hicieron, sino además la manera como se quieren lavar las manos, me parece que termina siendo... Y un funcionario del INPE no debería dejarse. He vivenciado, no es que me cuenten, siempre hubo mucho profesionalismo en los directores de los establecimientos penitenciarios desde el primer día que el presidente Fujimori es detenido. Y yo lo recibo en el helicóptero, ni siquiera era Barbadillo todavía, era en la Diroes. Okay. Siempre los directores han sido funcionarios del INPE muy profesionales. Entonces es una lástima que un establecimiento penitenciario que se manejaba profesionalmente, técnicamente, haya sido manipulado, evidentemente un acto arbitrario que no tiene ninguna justificación. Las denuncias, no por las requisas que han hecho Vizcarra, entiendo, Castillo, Humala también entiendo, ¿verdad? ¿Cree que vayan a tener, digamos, ¿no?, una repercusión y una sanción penal para los responsables? Depende del Ministerio Público. ¿Pero en qué sentido depende del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público... Para usted el delito, digamos, está claro. Hay evidentemente abuso de autoridad, que haya afectación al derecho a la intimidad. Pero el abuso de autoridad está porque el acto arbitrario que comete un funcionario público es delito. Ahora, si lo quieren llevar adelante... Tú cuando has analizado todos los reportajes anteriormente, recordaba por mi maestro, el doctor Santos Quiquisola, el juicio más famoso de la historia antes del presidente Fujimori es de Luis Banquero Rossi. Correcto. Nunca se interesaron en establecer los autores. Condenan a Vilca, condenan a Eugenia, pero ellos no fueron los autores que lo mandaron a matar. Ni los que lo mataron, ni los que lo mandaron a matar. En la historia del Perú hay delitos que no le interesa a nadie investigar. Ok, pero digamos, por lo menos... No sé si la justicia divina o terrenal de saber que esto claramente ha sido una cortina de humo y que además ha sido finalmente un escándalo más para este gobierno, porque de arriba tiene que haber venido, doctor Nakazaki. ¿Usted le queda alguna duda o no? Ninguna. ¿Hasta dónde cree que puede haber llegado el propio Gerí? Es evidente que no ha sido el director del penal, por eso sacrifican. Eso me da mucha pena, sí, que un establecimiento penitenciario que siempre se manejó correctamente sea manoseado de esa manera. Pero ¿cómo entender también, no sé, la mediocridad? Bueno, no es nada que no entender, pero que el Congreso de la República algunos, en vez de decir, oiga, señores, oye, ¿no? La del INPE, la tratada, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido? Más bien digan que, bueno, sí, no sé, porque por enemigos políticos, me imagino. Sin duda alguna. En la historia del establecimiento penitenciario Barbadillo, solo una vez... Y era ministra Eda Rivas. Mientras que Alberto Fujimori estaba en una diligencia, se metieron a la celda y sacaron una foto.
Eso es lo máximo que se había hecho. Lo que se ha hecho ahora no tiene precedentes, no tiene justificación legal. El acto penitenciario y, lo que es peor, su difusión pública. Se ha cuestionado también todas las visitas que recibe Pedro Castillo. Y aquí yo la pregunta directamente, ¿no? Algo parecido también ocurría con Alberto Fujimori. ¿No le parece, digamos, indebido? Es decir, si ocurrió con Alberto Fujimori y nadie piteaba, con Pedro Castillo es exactamente lo mismo por la cantidad de visitas de correligionarios políticos que lo buscan. Todos los congresistas, recuerdo que desde el comienzo lo que invocaban es que dentro de las prerrogativas de un congresista está ir a los establecimientos penitenciarios. Y efectivamente, siempre han concurrido principalmente congresistas. No sé si otras autoridades, funcionarios, no conozco, pero congresistas frecuentemente. En lo que mi experiencia es, se han concurrido muchas veces. Ok, finalmente entonces se presenta, pero usted dice que, me dio el caso Banquero, al final esto va a quedar en nada, luego el tiempo se lo va a comer, otros casos, etcétera, etcétera. Depende del fiscal. Si el fiscal está interesado en sancionar el acto arbitrario, sí, porque sospecha de que se ha cometido, no me cabe ninguna duda. Quiero ver el acta, si es que existe, donde se diga este es el motivo. ¿Qué motivo en el establecimiento Barbadillo, que es súper controlado? No es controlado, es súper controlado. Pero repito, ellos lo que plantean es que no tiene que haber un motivo, sino que simplemente son requisas, en este caso, extraordinaria por inopinada. No. Que vean, hay un reglamento. No quisiera tener... Pero, pues, ok, pero claro, pero igual usted... Hay un reglamento propio del INPE que regula estas inspecciones, las ordinarias y las extraordinarias, y todas son por riesgo a la seguridad del penal. Doctor, eso termina siendo para mí lo secundario, es decir, justificar, porque aquí lo que más se cuestiona... La publicitación. La publicitación del tema, que era justamente lo que se buscaba. Eso decir, marca... Ellos no querían hacer una requisa inopinada, a ver si encontraban... Ellos querían agarrarlos en la manera como los agarraron, hacer escarnio públicamente, que un medio y un periodista les haga la gochada y tratar de justamente distraer la atención. Y ni siquiera como una campaña para analizar las condiciones en Barbadillo, sino efectivamente una cortina de humo. Nakazaki, un placer como siempre. Muchas gracias. Todo lo que he tenido que esperar para entrevistarlo al doctor Nakazaki. Llevan 2 veces. He estado 4 años esperando. Viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Un rico debate, ¿no? Después del corte comercial, no se muevan. Al Senado, candidatos al Senado. Venimos.